Como de costumbre, mi participación en el micrófono se trata muchísimo más sobre una discusión respetuosa, sobre la oportunidad de edificar a aquellas personas que nos escuchan, sobre entender que las cosas que hacemos aquí no tienen un carácter personal, sino un carácter de servicio, para comunicar, edificar e informar a las personas que sintonizan con nosotros. El tema en la actualidad de hoy sigue siendo la reforma constitucional y la reelección. Yo, por las limitaciones naturales del tiempo o artificiales que nos impone Francis, solamente trataré el tema de la reforma y romper con eso dos mitos. Lo primero es que tenemos que entender que la reforma es una institución exclusivamente constitucional. Únicamente en el Estado de Derecho, la Constitución dispone de una cláusula de reforma. Y esto tiene que ser así. Si se piensa, la reforma constitucional es el único mecanismo que tiene la Constitución para adaptarse a un mundo del derecho cambiante y a una sociedad que cada vez tiene diferencias distintas o exigencias, mejor dicho, distintas a las que tenía en el pasado. Claro, en cuanto el primer mito que quiero tratar es el mito de que cuando una constitución se reforma, muchas veces esto afecta a la calidad de la democracia. No es cierto. La calidad de una democracia o el Estado de Derecho no se mide por el número de veces que se reforma su constitución. Tenemos el ejemplo de la Ley Fundamental de Bonn, que es como se llama la constitución alemana, que es una constitución relativamente flexible, que desde el año 1948 hasta el año 2003 experimentó 60 reformas e inclusive en algunos años se le pasó por dos procesos de reforma en el mismo periodo. Claro, en contraposición a una constitución flexible, como lo es la constitución alemana, tenemos la constitución española, que es una constitución rígida, que una vez se hace la transición a la democracia española en el 1978, solamente ha sido reformada en dos ocasiones, en el año 1992 y en el año 2011. La segunda modificación, la del 2011, fue sobre todo por presiones y condiciones impuestas por la Unión Europea. ¿Qué quiero hacer con este paralelismo entre una constitución rígida o de reforma rígida, como lo es la Constitución española, y una constitución de reforma flexible, como lo es la Constitución, o relativamente flexible, como lo es la Constitución alemana? Que entendamos que por el número de veces que una constitución se reforma, no podemos decir cuál es la calidad de una democracia. Ahora, paralelamente a esto hay que entender lo siguiente: que la constitución se reforme como dice la Constitución o por el mecanismo que la misma Constitución establece, es solamente una característica de la Constitución como pieza normativa. Eso no implica, y de ahí no se puede inferir, que porque la Constitución se reforme, según dice ella misma, toda reforma constitucional sea válida y democrática. Los medios democráticos también pueden pervertirse. Los medios democráticos también pueden ser mal utilizados. Y cuando una Constitución se reforma por motivos personales o por ambiciones individuales de los líderes políticos, el procedimiento de reforma, el proceso de reforma se presta para perversiones y para mal uso de lo que es un mecanismo democrático. En nuestra historia tenemos registramos 39 modificaciones a la Constitución de la República Dominicana. 34 de estas han versado sobre el mismo tema: reelección o no reelección. En una opinión muy particular de mi parte, y es algo que también es preciso comprender, lo que debemos hacer en la República Dominicana es adoptar un modelo, y un modelo que todos tengamos que respetar, y sobre todo un modelo que afecte a todos los actores del sistema político de igual manera, y que si en algún momento debe de existir un elemento de quiebre, un elemento donde digamos, de aquí hacia adelante el modelo será 2 años y nunca más, que ese sea parte del compromiso político que deben de asumir todos los actores. En ese proceso de discusión, en ese proceso de reformación política, no debemos de permitirnos
al menos conceptualmente hablando, pervertir lo que es el proceso de reforma, que es un proceso útil, es el proceso mediante el cual la Constitución se adapta a los cambios.